Joshua Beloki, muchísimas gracias por concedernos un ratito de tu tiempo que vale oro ahora mismo, ¿o no? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. No, el placer es mío. Realmente creo que tenía que estar aquí y estoy muy gustosamente y muy bien, muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Como te he contado, mi intención hoy es primero sacarte un poco de tu zona de confort, porque no pretendo hablar de tecnicismos en cuanto a ciclismo se refiere, pero sí que me gustaría que la gente cuando escuche tu entrevista, la mayoría de los que te escuchen sabrán quién eres, otros quizá no, porque estén más desapegados quizá al mundo del alto rendimiento, pero sí que me gustaría que se lleven un mensaje, que se lleven un aprendizaje, o que al menos se vayan a casa pensando, diciendo, hostia, este tío, que me ha revuelto algo por dentro. Lo primero que quiero es que para todas aquellas personas que cuando ponen la 2 o ponen la vuelta y ven un montón de tíos subidos en una bici pedaleando y no entienden nada, que son muchos en España, ¿cómo les definirías o cómo les transmitirías tú que se trata en ese momento de algo mucho más potente que 100 tíos subidos en una bici pedaleando cada uno a su bola? ¿De qué va el ciclismo? Cuéntanos. Bueno, pues más allá del tópico de que el ciclismo es la mejor manera de inducir a la siesta, yo diría que el ciclismo al fin y al cabo es dentro del deporte tiene algo especial, ¿no? Y no estamos hablando solamente de Sevilla, ¿no? Que tiene algo especial. Creo que el ciclismo es un deporte, yo creo que muy humano, un trabajo en equipo bastante dignificado, cada vez más profesional, pero sobre todo muy romántico. Creo que eso se hereda, ¿no? Es posible que si hablaríamos del concepto fútbol, pues la gente puede cambiar de pareja, puede cambiar de hábitos, pero de colores no cambia, ¿no? Y yo creo que el ciclismo, al fin y al cabo, también nosotros hemos heredado lo que fue por aquel entonces un deporte que era la épica, era el romanticismo, era la cultura, y que a quienes nos gusta el ciclismo lo hemos heredado de nuestra gente, ¿no? De generaciones anteriores. Yo siempre digo que nosotros, gracias a Indurain, podemos decir incluso que somos hijos de Indurain, ¿no? Aquella ola que por aquel entonces pues, creó Miguel, pues fuimos un poco los ciclistas de mi época los que nos aprovechamos, ¿no? Porque todo el mundo veía la tele, todo el mundo intentaba ver lo que era el ciclismo, ¿no? Y más allá de esa serpiente multicolor, era todos esos, bueno, esas adjetivaciones que podíamos utilizar, ¿no? De cara a poner sobre la mesa lo que es una carrera ciclista. Es una competición pura y dura con un vencedor y lógicamente con una remuneración y lógicamente con un negocio, un business súper importante, pero sobre todo yo creo que es uno de los deportes más humanos que hay. Como deportista profesional, como ciclista profesional, has competido has tenido, iba a decir la suerte, pero no ha sido suerte, nada de lo que has conseguido. Has tenido la oportunidad de estar, de pelear y de competir, de vivir la experiencia que supone estar en los grandes eventos, Tour, Vuelta, Giro. Independientemente de victorias o intentos como evento, como experiencia vital, ¿con cuál te quedas si te tuvieras que quedar con una y por qué? Mira, yo quizás ahora con el tiempo, con la edad y sobre todo a la hora de valorar todas estas cosas, valoro muy mucho el sueño de niño, ¿no? A mí cuando me preguntan, Joseba, ¿cuándo te gustaría retroceder en tu vida, ¿no? Yo me iría a lo más bajo, ¿no? Posiblemente a esos primeros momentos en los que con 4 años comenzaba a correr en bicicleta y cuando me tocó aquella bicicleta en una tómbola, ¿no? Pero yo tenía claro que yo quería ser corredor del Tour de Francia. Yo no quería ser ciclista, yo quería ser ciclista del Tour de Francia, ¿no? Y un sueño que después cumplí y aparte pues fisiológicamente podemos decir que fue la carrera que se daba a mi condición, iba muy bien con calor, el tipo de puertos, el tipo de exigencia física pues iba muy bien a mis características, dentro de los escaladores pues iba bien en contrarreloj, todo eso, ¿no? Pero como tú bien dices en esa pregunta, yo creo que el resultado es aparte, ¿no? Yo creo que el punto de vista para ver, o el más objetivo para ver todas estas cosas es olvidándote del resultado. Y en mi caso he tenido la gran suerte
La gran suerte que lo que era mi ilusión se convirtió en mi carrera fetiche, en mi carrera bonita, en la que más he disfrutado y sobre todo con lo que la gente más me ha encajado. Me has dejado la siguiente pregunta, huevo, porque no sabía que el Tour era tu prueba fetiche desde pequeñito. Sí. La noche de antes de debutar en el Tour de Francia, te tiras en la cama y ¿qué se pasa por tu cabeza? ¿Responsabilidad, miedo, tensión, presión? Quizás te diría que incluso responsabilidad conmigo mismo, ¿no? Siempre he sido una persona muy responsable en mis objetivos. Fiché por el equipo Festina para estar en el Tour de Francia. No conocía en absoluto lo que era, ¿no? Lo que era el Tour, más allá de la parte aficionada, ¿no? Como aficionado que iba con mis compañeros y con mis padres a ver el Tour. Pero fui con la responsabilidad y sobre todo de hacerlo bien. Y me sorprendió porque normalmente cuando se habla de que voy a correr una gran vuelta a descubrirla, ¿no? esa frase de descubrirlo, ¿no? Iba incluso con dos líderes como era Ángel Casero y como era Christophe Moreau, que iban ambos con intención de hacerlo muy bien, por lo tanto yo tenía que ser parte de ese trabajo de equipo, ¿no? Y no me asustaba. Y creo que fueron momentos de aquel primer Tour, poco a poco me fue poniendo en mi sitio y conseguí hacer tercero, pero yo el valor le doy a ese inicio. Nervios, te diría que no. Siempre he sido muy nervioso, siempre he sido inquieto, pero sobre todo tenía las ideas muy claras desde el primer día. ¿Sí? Has mencionado a dos compañeros de equipo que en este momento, por tu condición de Nobel, pues lógicamente tu trabajo tenía que ir dirigido a que ellos destacasen, ¿no? Lo que en ciclismo se denomina la figura del gregario. ¿Cuán de cierto es que la relación entre compañeros de equipo es siempre buena, es siempre sana, porque se nos ha proyectado una imagen a los telespectadores durante muchos años y ahora con estos documentales que por ejemplo ha sacado el equipo Movistar y demás estamos como viendo más los entresijos reales del día a día de los equipos y esto genera mucho interés en la gente. Cuéntanos desde tu perspectiva ¿cómo era esa convivencia con tus compañeros o cómo era la convivencia, por ejemplo, entre los españoles en las grandes vueltas cuando cada uno pertenecía a equipos distintos? Bueno, sobre todo que ahí es importante matizar que no es lo mismo estar dentro de la misma estructura que encontrar quizás sinergias con otros compañeros a nivel de nacionalidad que es tener otro equipo, ¿no? Yo, al final, mira, yo siempre digo que esto lo matizo con 3 Cs y es creer, tú tienes que creer en el proyecto, al final tienes que tener confianza en ese proyecto y porque es que si no tienes confianza en lo que vas a hacer y no crees, no, es que no lo vas a poner en práctica, no lo vas a poder poner en práctica, ¿no? Entonces, al final tú tienes que creer en tu líder, si no, no vas a trabajar. El líder te tiene que dar a ti cariño, pero ese cariño tiene que ser un cariño productivo, no es ese formato de siempre todos estamos bien, todos lo estamos haciendo bien, no. Es el respeto, ¿no? Que aquí los grandes equipos funcionan por respeto. Si tú crees, estás convencido de ello y tienes confianza en el proyecto, eso funciona. Y sobre todo una buena directriz. O sea, yo soy de los que creo que los grandes equipos funcionan por grandes directores. El saber transmitir, el reparto de roles, el saber que tú vas a la carrera a hacer lo que vas a hacer. Nunca ha tenido éxito un equipo que ha ido con 3 líderes en la carrera. Yo soy de los que piensa que el papel todo lo sustenta. Y lo que me estás contando me suena a que sobre el papel tiene todo el sentido del mundo. Pero en el momento en el que aparece la palabra líder, aparece otra palabra que no va un poco reñida con el merecerse el respeto, ¿no? Que es el ego. Sí. En el ciclismo tiene que haber Mucho. tanto ego como reparto de lideratos y reparto de posiciones.
Tiene que ser complicado, coño, a ti te habrá tocado vivir la experiencia de que llegar a un equipo y de tener que ponerte a trabajar para quien te diga el director del equipo, no para quien se merezca el respeto ahí dentro. Ya, pero eso, vamos a la educación personal. Vamos a la educación personal. Es decir, yo creo que el problema de los egos pasa por una personalidad marcada. Es decir, tú tienes que tener claro como ciclista, como en la vida misma, que en el momento en el que tú formas parte de un proyecto, hoy puedes ser líder y mañana no puedes ser líder. Yo estaba disputando el Tour de Francia del 2003, tenía muchos boletos de poder disputar. Aquel 2003 yo me caí y volví en el 2005 con una cierta, digamos, ya dificultad, y yo sabía que yo tenía que ser gregario. Yo corrí una Vuelta a España echando una mano a Roberto Heras, que era mi compañero de equipo. Fíjate tú, Roberto Heras, al que yo en el 2002 le había atizado, él estando en Kelme, ¿no? Yo lo había atizado, o sea, perdón, Just Postal, ¿no? O sea, éramos ahora compañeros de equipo, mi condición por aquel entonces en el Tour era más alta que la suya y ahora yo tenía que ayudarle. ¿Por qué? Pues porque yo sabía que era mi papel. El problema que tenemos ahora incluso con la precocidad de los chavales, ¿no? Pasan los chavales muy jóvenes al campo profesional y pasan con unos estatus de que son buenos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que veo yo de cara al futuro, es decir, esa formación en lo personal. Es decir, cualquier día te puede pasar, lo mismo que Joseba tuvo una caída, al otro le puede ocurrir cualquier otra historia, y ahí es donde tenemos un problema. Admitir eso, la verdad es que puede ser, vamos, a ver, yo diría que una penitencia brutal en una carrera deportiva. Tocaremos el tema de cómo vemos el futuro, no tan solo en el ciclismo, también en el deporte, pero sí que es cierto que los valores no se pueden digitalizar. Y quizá por ahí va un poco lo que acabas de sembrar, ¿no? Joseba, te has adelantado, te me has ido al 2005. Ahí va. Ya lo siento, ya te he dicho que era nervioso y que corría mucho. Tenemos la máquina del tiempo aquí preparada. En el año 2000 y en 2001 quedaste tercero en el Tour y en 2002 segundo. En 2003 fue cuando tuviste esa famosa caída, que por cierto he venido desde Madrid en coche escuchando una entrevista que me ha gustado mucho, en la que hablabais de cómo gestionar las bajadas, los descensos, había también una participación por parte de un psicólogo. Y hay una pregunta que yo te hubiera hecho ahí, y por supuesto te voy a hacer ahora, que es ¿qué se pasa por la cabeza de una persona cuando te das cuenta de que has perdido el control? O sea, cuando estás en la bici, yo he vivido esa experiencia también, no con las consecuencias, por supuesto, a las que tú te tuviste que enfrentar, pero esa sensación en el momento en el que has perdido el control y que sabes que lo siguiente ya es pues, que te lleven cuanto antes al hospital y que pase todo rápido, ¿no? Cuando además de eso, que es dolor físico y que es probablemente lo que menos te importa en ese momento, cuando además de eso conlleva sufrir unas consecuencias como las que tú tuviste que pagar, que irremediablemente marcó un antes y un después en tu trayectoria deportiva, ¿qué se pasa por la cabeza en ese momento en el que ves que te vas al suelo? Mira, creo que la gran mayoría de los mortales dirían que miedo, ¿no? Pero yo creo que no es así. Yo creo que es un momento de frustración, un momento de querer levantarte, un momento de impotencia. En mi caso fue mucha impotencia porque yo no me podía levantar. Yo creo que más allá del dolor lógico que tenía, pues porque yo en ese momento sabía que estaba roto, pero no sabía cuánto estaba roto, es el que todo se ha terminado. Y volvemos a lo que es la parte producto, ¿no? Volvemos a que estás disputando una carrera y que necesitas llegar a meta. La parte humana y desaparece. Yo siempre digo que para mí fue uno de los momentos más bonitos de mi vida y vas a pensar, este tío está zumbado, pero yo tuve la gran suerte de que dos compañeros míos se pararon y en el peor momento de mi vida deportiva, que es en aquella caída, el sentir sobre todo a mi compañero José Acevedo de rodillas, acariciándome la cara, quitándome el casco, se convirtió en mi madre. Y
pese a que yo sabía que estaba roto, estaba arropado, no estaba solo, ¿no? Yo tengo miedo a la soledad. Y fijaros, ¿no? Nos vamos a ese momento humano, ese momento del gregario, ese momento de José era no solamente mi compañero de pelotón y con el que estaba casi, además hasta los últimos kilómetros es el que me apoyaba, sino que aparte era mi compañero de habitación, ¿no? Él se olvidó de su Tour de Francia y se paró, perdió después una minutada, se fue de la clasificación general y él podía haber seguido en aquel grupo y posiblemente hubiese hecho como ya lo había hecho en alguna ocasión de los 10 primeros en el Tour. Entonces vamos a la parte humana y para mí es esa parte de, ostras, Joseba fue líder y se pararon con él. Por lo tanto, algo humano creo que bueno había hecho, ¿no? Entonces, ante tu pregunta, yo creo, ¿qué es lo que piensas ahí? Enseguida te vas a la parte humana. Y no creo que es miedo, es más frustración, es más necesidad de estar, de que no te dejen solo, rapidez, necesitas rapidez, pero sobre todo mucha impotencia. De no haberte caído, sé honesto, ¿crees que hubieras tenido muchísimas opciones cuando te veías ganador de ese Tour? Mira, yo tengo una cosa muy clara, que en mi vida deportiva tuve la suerte de ser ciclista, era mi ilusión, tuve una, yo creo que digna carrera deportiva, he estado en sitios maravillosos con unos resultados maravillosos, pero huyo de mi currículum, porque verdaderamente me he dado cuenta con el paso del tiempo que lo importante es Joseba Beloki, no Joseba Beloki ciclista, ¿no? Y elucubrar ahora con si hubiese ganado o no hubiese ganado, pues no sé lo que hubiese pasado. Lo que tengo que vivir es el día a día, ¿no? Porque la vida ahora también me pone tours delante, ¿no? Y como digo yo, en la vida he corrido, pues bueno, varias vueltas grandes, pero también de vez en cuando la vida te pone unos cuantos tours por delante, ¿no? Y ahí también, eso sí sería parte del currículum, pues yo creo que tendría algún tour ganado porque pues, he tenido que salir bastante bien de alguno, ¿no? Independientemente, como bien has dicho, de la locuración que podamos hacer, lo que los dos tenemos claro, tú porque lo has dicho, yo porque te he escuchado, es que aprendiste más de la hostia que te diste que de la posible victoria que te podías haber llevado. Sí. ¿Qué aprendiste exactamente? O ahora que lo podemos ver con perspectiva, años más tarde, ¿qué crees que la persona que yo tengo hoy aquí enfrente sentada, con la que estoy hablando, qué hay en ti gracias a ese accidente? Mira, cuando tú estás inmerso, como pudo ser mi caso, en un equipo profesional, en uno de los mayores circos deportivos mundiales, con una visibilidad brutal de televisión, donde todo el mundo te está viendo, y te caes, no te voy a decir que todo es muy bonito, pero bueno, de alguna manera tú se ha retirado del Tour porque se ha caído, qué pena, ¿no? Para mí es la fortaleza. Yo me demostré a mí mismo que era más fuerte de lo que yo pensaba. Tuve claro desde el minuto 1 que mi carrera deportiva se había terminado. Yo era muy indeciso, sigo siendo en algunos aspectos muy indeciso, pero a mí me llamó mucho la atención en el que tomé decisiones muy rápidas, incluso en estados todavía malos, de poca movilidad, y de lo cual estoy muy orgulloso. O sea, creo que tengo bueno, o por lo menos tenía entonces, ahora ya me imagino que con la edad me estoy volviendo un poco más blando, ¿no? Pero creo que la fortaleza mental que demostré debutando aquella noche en el Tour de Francia, como decíamos antes, llegar a un primer Tour de Francia donde todo puede magnificar y te puede bloquear los nervios, y yo poquito a poquito fui ahí, hasta que me hice tercero. Creo que toda aquella fortaleza mental, donde verdaderamente me la demostré, fue en la caída. Y sobre todo yo estoy muy orgulloso, de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida deportiva, es cómo afronté aquello. No sin ayuda, lógicamente, por mi familia, fui padre a los 15 días de la caída, siempre he tenido a la familia conmigo, la relación muy estrecha que tengo con mis padres, todo aquello me ayudó muchísimo
vamos a la base, vamos a los valores, esa familia unida, siempre estuvimos, no me dejaron nunca solo. Yo le doy mucha importancia a aquella caída. ¿Sentiste apoyo por parte de el ciclismo empresarialmente hablando? O sea, directivos, equipos, los que te presionan para obtener resultados, ¿te tendieron el brazo ahí, en esa situación? Si te soy sincero, no todo el mundo, pero no pasó lista porque sabían el mundo en el que jugaba. Lo has denominado hace 3 minutos circo deportivo. Es un circo deportivo. ¿Por qué? Yo siempre digo que el ciclismo, al fin y al cabo, no deja de ser un circo donde el ciclista es el payaso, ¿no? Es el que hace gracia. Un circo sin payaso no hay, ¿no? Pues porque al final estamos hablando de un negocio y estamos hablando de algo tan bonito y que nos alegra tanto y que tan bien nos lo hace pasar cada tarde, que las funciones, pues todas las tardes son maravillosas, donde todo el mundo ríe y sonríe y se lo pasa muy bien independientemente del que gane, porque aquí no hay esos favoritismos que quizás los colores de otros deportes nos pueden llevar. Pero en el fondo estamos hablando de un circo, ¿no? Donde después existen pues, otro tipo de gremios que también funcionan y que gracias a Dios también dan muchos puestos de trabajo. Pero sobre todo el foco, esa focalización de las grandes vueltas genera mucha presión y esa función tiene que salir perfecta. Por lo tanto, tú ahí sabes que hay mucha gente. Esto es como los amigos, ¿no? No estamos hablando de al uso de las amistades. Cuando tú eres un tío conocido, todo el mundo está contigo y la gente te quiere y demás. Tú tienes que saber valorar. Con esto no estoy diciendo yo tengo la suerte de haber sabido diferenciar en todo momento. Mi gente es la misma que entonces. Ahora conozco gente maravillosa gracias al ciclismo y no he tenido esa necesidad de, no, por interés, yo no he tenido esos episodios, pero creo que en su momento pues, fui en ese sentido o bien inteligente o tuve la suerte de poder rodearme bien. Es complicado y realmente con este discurso abres un melón de forma indirecta interesante porque claro, si asumimos que es un circo y que es una empresa y que el negocio es el prisma angular sobre el que gira todo lo demás, pero luego hablamos de que esas generaciones de los 80, 90, la primera década de los 2000 tenían unos valores que quizá ahora se están perdiendo. Esos valores, ¿de qué manera engranan o pueden engranar con el negocio y con la parte circense? Porque es complicado, ¿no? Bueno, no, mira, lo que está claro es que una gran vuelta, y vamos a hablar de una gran vuelta, tenemos la suerte de que en el mundo del ciclismo tenemos no solo las grandes pruebas, las grandes clásicas, sino que tenemos las grandes vueltas, ¿no? Pero lo que está claro es que aquí, tanto Giro como Vuelta Ciclista España, que está subiendo muchísimo, y sobre todo es el Tour de Francia, ¿no? Entre ellos tienen guerras. No te digo entre las tres, sino la Unión Ciclista Internacional con las grandes vueltas. Por lo tanto, ya tenemos negocio. Hemos visto cómo el ciclismo se ha globalizado, ¿no? Antes lo más normal era ciclistas españoles junto con belgas, franceses, italianos, ahí está. El ciclismo se ha globalizado. Estamos en Qatar, estamos en Emiratos Árabes, fíjate, Australia con Tour Down Under, Estados Unidos. Se ha globalizado. Se ha globalizado por un tema económico. Es decir, la Vuelta Ciclista España de este año sale de Holanda, ¿no? Al final, y yo creo que es el gran valor que tiene que ahora mismo la Vuelta Ciclista España salga de Breda y es una maravilla. Y eso tenemos que valorar porque es una maravilla que se haya globalizado así. ¿Por qué? Porque la gente gana dinero y si gana dinero el ciclista también gana dinero, ¿vale? Pero al final el ciclista va en bici, coge un manillar, se sienta en un sillín y da pedales, que son los 3 puntos de apoyo. Esto es exactamente igual que en la época Vagontes. Por lo tanto, el ciclista es al que le gusta el ciclismo. No hay ningún ciclista que no le haya gustado en algún momento el ciclismo. Porque hay que entrenar. Hay que entrenar. Y por lo tanto, tú sabes que tú vas a entrar ahí y que vas a entrar en ese mundo. Lógicamente, en el momento que eres profesional, pues tienes unas remuneraciones, puedes vivir bien, en ese sentido el circo, como digo yo, ha cambiado y todos salimos ganando.
pero hay muchísima más presión ahora de la que había antes, donde antes, pues bueno, pues tú le tenías que dar explicaciones, digamos, a tu jefe y a poquita gente más, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a compaginar el ciclismo profesional, si es que se puede? Si no se puede, pues lo podemos comentar sin ningún problema, con una vida familiar plena y con tener un cuidado de esas otras partes de la vida de una persona, porque al final sois personas, aunque en muchas ocasiones perdamos los telespectadores, somos los que perdemos la perspectiva, ¿no? Y cuando señalamos a uno porque no lo ha hecho bien, pues no sé qué, nos olvidamos de que esa persona tiene amigos, tiene padres, tiene pareja, tiene hijos, tiene muchas cosas más allá de que la bici, ¿no? Claro, con un deporte en el que las competiciones no son ni 90 minutos ni 2 partes con un descanso, estamos hablando de semanas, horas y horas y horas y horas de entrenamiento, probablemente el deporte más duro que existe en cuanto a entrenamiento. ¿Es factible tener una vida plena o llegar a tener una vida plena en todos los ámbitos? Familiar, pareja, hijos, ¿sí? ¿Se puede? ¿Cómo se hace eso? Yo en mi caso te puedo hablar de Háblame de tu experiencia, por supuesto. Sí, Más. yo, como te comentaba antes, digamos que mi círculo familiar es muy estrecho. Hoy es el día que hablo con mi madre todos los días, que intento verla todos los días, que mi mujer era mi compañera de pupitre en el instituto con 17 años. Wow, o sea que esos quedan muy pocos. Muy pocos. Por lo tanto, pues fíjate tú a lo que la suerte que he tenido yo en ese sentido, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que tanto ellos como tu grupito de amigos de toda la vida ha visto ese crecimiento, ¿no? Y sobre todo ha visto esa inversión, ¿no? Yo cuando la gente dice, es que te has perdido muchas cosas, pues no, perdona. Yo es que he ganado el poder ser ciclista. Para mí el haber salido con 16, 17, 18 años con mis amigos, el haber salido a la calle no es que me haya perdido algo. Yo era feliz, salía, iba a las 10 de la noche, me iba para casa porque al día siguiente tenía entrenamiento, siguen siendo mis amigos y yo no me he perdido absolutamente nada. Es una cuestión de prioridades y es una cuestión de proyecto y sobre todo que tu entorno lo entienda. A partir de ahí, pues mira, nosotros teníamos claro que en 2003 nació Inchane, además mi hija mayor, después de la caída, a los 15 días, y fue la que me dio vida. Que te la tuvieron que llevar a la cama. Sí, sí. Yo tengo uno de los, vamos, desde luego era el enchufado, ¿no? Como decían algunos padres ahí cuando estábamos en todo el tema del parto, de dilatación y tal, me llevaban en silla de ruedas, yo ahí con la silla de ruedas me dedicaba hasta arriba y algún padre decía, me han enchufado, le dejan entrar, ¿no? Le decían, cabrones, estoy aquí, me estoy muriendo de dolor. Estoy aquí, que me están llevando, pero tuve la suerte de poder ver el parto, el nacimiento de Inchane y para mí fue bonito, ¿no? Pero yo creo que con orden y sobre todo con complicidad tu entorno te tiene que dar esas garantías de sentirte arropado. Vuelvo a decir lo mismo que cuando la caída y todo. Como tengas una vida desordenada, como hoy vivo aquí, mañana vivo allá, tengo tal, es muy difícil. Pero normalmente, y si os dais un poquito cuenta, la estadística del ciclista dice que normalmente el ciclista es ordenado para eso. Se puede hacer. Entiendo que es comprar boletos para que te vaya bien. Para que tu cabeza al menos no tenga esa presión. Tú entiendo que si es como me estás contando, independientemente del resultado, ibas a llegar a casa y te iban a tratar, claro, iban a estar orgullosos de lo que hicieses, pasase sí. Lo que pasase, y eso todo el mundo no lo tiene. Sí, claro, pues al final si tú tienes una celebración familiar, pues lo más normal es que yo no iba a una celebración familiar, pero nadie se tomaba malas. ¿No? Yo recuerdo uno de mis primeros tours que pedí permiso al equipo y se casa mi cuñado y me hace ilusión ir a la boda, ¿no? Pues bueno, nadie me tenía que decir que iba a ir allí a ponerme la corbata en la frente y volverme loco, ¿no? Pero bueno, las cosas de manera moderada se podían hacer y ya está, ¿no? Yo creo que mientras todo se haga con un cierto orden, yo creo que todo es posible. Es más, creo que te daba una sensación de tranquilidad y sobre todo de confianza.
¿no? Cuando tú tienes pareja o incluso ya tienes críos o no sé, porque ahora hay gente que dice, oye, yo no voy a tener familia, pero mi entorno está bien, ¿no? Eso te da más garantías brutales. ¿Cuál es el momento más feliz que te ha regalado el mundo del ciclismo? Joder, he tenido muchos y si te digo la verdad, mira, he tenido momentos felices y de satisfacción plena, muchos porque me he dedicado a ello y porque para mí el resultado, te vuelvo a decir, no es lo más importante, ¿no?, que me ha dejado el ciclismo, ¿no? Pero posiblemente el más feliz es y me siento mal por ello porque no lo recuerdo. Y es mi primer Tour de Francia. No me acuerdo de nada. Eso es muy habitual. Yo llegué a París, no había estado nunca en París. Campos Elíseos, 7 vueltas a los Campos Elíseos, vives, lo disfrutas, toque de campana, última vuelta, llegas a meta, ya está, se ha terminado, ¿no? Inmerso en el protocolo y no me acuerdo absolutamente nada. Y me sabe mal porque era lo que yo había soñado cuando era niño, y me sabe mal. Y tengo muy buen recuerdo después de la cena en el Sena, de la cena con mis amigos, al día siguiente, de estar comiendo por allí, por París, que al final pues era... ni había estado en París, ni mi intención era ir a París de turismo nunca. O sea, me tocó París porque era el final del tour, ¿no? Pero ni sabía nada de París y la verdad es que me da pena porque creo que ese momento tuvo que ser mágico. Y ni siquiera viendo las imágenes en televisión ¿Te reconoces? he podido identificar, sí, incluso a nivel de gestos veo que me comió el momento, sí. En el año 2002, el famoso título que le quitaron a Armstrong, Sí. cuando salió toda la historia esta del dopaje, se habló mucho de que existía la posibilidad de que te dieran ese título a ti, que quedaste segundo. Sí. ¿Llegaste a pensar en algún momento, no lo quiero? Si no hay el reconocimiento que tendría que haber tenido en ese momento, o si no hay esa entrega de trofeos que tenía que haber habido en ese momento, no lo quiero. O al revés, o dijiste, hostia, pues a ver si suena la campana. ¿Posicionaste en tu cabeza? Yo creo que el tema no es que suene la campana, ¿no? Yo lo único que pedía en su momento es, y con el tema de Lance, es un tema en el que nunca me he posicionado porque el tema de Lance ha dado como muchos tumbos. Existe un procedimiento de la Juasada, después hay un giro de aquí, giro de allá, algo un poco que no lo controlamos desde aquí, ¿no? Yo con lo que no estoy de acuerdo es con que se deje la clasificación en blanco. Nunca se ha dejado la clasificación en blanco. Nunca. Óscar Pereiro ganó tras la descalificación de Floyd Landis. No sé si con algún otro ciclista ha ocurrido lo mismo y siempre pues, ha habido ese salto, ¿no? Yo sí que no he pensado en un reconocimiento ni ponerme delante de Monsieur Proudhon allí a recibir un maillot, yo eso no lo he pensado, ni tampoco sé si lo que se ha tomado como tal, me refiero como decisión del Tour de Francia, lo ha tomado en base a un procedimiento es decir, no sé si las declaraciones o de Lance allí en un programa de televisión, es que no lo sé. Pero me sorprende muchísimo que la persona de todo ese circo más afectada por la decisión, bueno, el primero es Lance, pero a nadie le va a mirar en ese momento, la segunda persona más afectada eres tú, nadie te da explicaciones de nada. Nadie, a mí nadie nunca me ha llamado nada, nadie, y es más, es que a mí lo que más me llama la atención es que yo en eventos en los que estoy, digamos, presente y cuando se habla de mi currículum, estando presente en Tour de Francia, se habla como segundo, tercero. Primero. No, si está en blanco, yo tampoco soy segundo. Claro, No sé si me explico. Sí. Es complicado.
O sea, según la información del Tour de Francia, los Tours de Armstrong se quedan en blanco. Entonces yo tampoco soy segundo. ¿Me entiendes? Ni Aymar Zubelia fue quinto, ni Iván Mayo fue sexto, ni... Entonces se nos presenta como tal, ¿no? Entonces no sabemos por qué. Pero bueno, sin más, yo creo que eso es un poco un galimatías que hay ahí que tampoco sabemos y que bueno, que ya está. ¿Hubieras preferido que se hubieran hecho las cosas bien por parte de Lance en todo momento, que no hubiera habido toda esa trama que se levantó y haber sido un segundo de los pies a la cabeza y tan a gusto? O sea, ¿crees que de alguna manera, no sé si estoy planteando bien la pregunta, ¿te has planteado alguna vez, joder, Lance, tronco, ¿por qué la liaste de esta manera? Con lo bien que estabas tú primero y con lo bien que estaba yo segundo. ¿Alguna vez has pensado eso? No, yo creo que, a ver, yo creo que cuando tú en realidad disputas una carrera, lo que tú crees es en la normativa, ¿vale? A mí lo que sí que me ha sorprendido es después de todos los años, después de tantos años, que se haya montado el follón que se haya montado. Porque creo que ha sido injusto incluso para el ciclismo. O sea, yo creo que hay unos procesos de unas reglamentaciones que normalmente suele ser unos meses, y tú das por hecho que al inicio del Tour del año siguiente ya hay un ganador, ¿no? Después de tantos años meterte en ese jaleo, y no lo digo por Lance, sino porque uno ha dicho que el otro ha dicho, eso es lo que me da pena, ¿sabes? Y a nosotros eso sí que nos salpicó todo. Yo creo que el ciclismo tenemos un grandísimo problema, y es que el sistema antidopaje parece que no funciona, porque todos los follones que ha habido es porque uno dice que el otro dice que el otro dice, ¿no? Y es complicado porque independientemente del corre bailable, independientemente de eso, si hablamos de dopaje o de antidopaje, te escuché decir en una entrevista algo que me hizo pensar mucho, y es, hemos llegado a un punto en el que si tú vas como ciclista y tienes un accidente, que es muy habitual, o te pica una abeja, que también puede llegar a ser habitual, no se te puede poner el fármaco oportuno porque vas a dar positivo en X sustancia debido a ese fármaco. Estamos llegando a un punto en el que cuando tú le pones cercos al campo, sí, tienes que marcar muy bien y delimitar cuáles son los límites, y es muy complejo. Sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de las cosas que se dicen que se hicieron en aquella época no eran para mejorar el rendimiento, sino para restablecer a valores normales una situación fisiológica que Mira, yo lo que creo es que llegamos a un tal punto de intento de transparencia por parte del colectivo ciclista que perdimos el norte. ¿Me explico? Creo que el ciclista tenía que dar explicaciones al patrocinador porque si no lo quitaba, porque tal. Yo he visto a un corredor con una picadura de una avispa, creo que fue, Jonathan Wouters, y tuvo que presentarse a la salida junto con el doctor de su equipo del día siguiente y firmar que no salía para que le pudiesen poner la medicación, porque si no había un problema. Eso lo vimos nosotros en el Tour, no recuerdo bien, el Stand Credit Agricole, más o menos sería 2001. Llegar a ese punto, o sea, es ya... Pero eso lo quisimos nosotros, ¿eh? Los controles a las 4:30 de la mañana de orina, el que te toque en la puerta 5 minutos, baja la recepción, eso lo quisimos nosotros. Pero yo voy y lanzo otra pregunta. ¿El ciclismo se endemonió a finales del 97? Hasta finales del 97 todo era maravilloso. Y a partir del 97 nos volvimos locos. Y después en el 2005 tuvimos la época en la que Oscar gana el Tour de Francia y todo estaba súper bien. Cuando gana Carlos Astre todo está fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ni nosotros éramos tan malos ni nosotros éramos buenos. ¿Qué pasó en el ciclismo aquellos años? Porque vuelvo a decir lo mismo. El ciclismo tiene muchísimos años de recorrido, muchísimos cientos de años de recorrido, y parece ser que en el año 97 el ciclismo se volvió loco. General, a nivel mundial, global. No me parece justo. Hay muchos intereses. Pues sobre todo porque independientemente de quienes pudieran cometer más o menos errores, en el momento en el que se habla de una fecha y de una generación, todos los que estuvieseis por el medio
Claro. se les salpica, independientemente de nombres, y eso es lo que realmente... Sí. Cuando yo creo que, haciendo ya una reflexión un poco más a nivel macro y saliéndome del mundo del ciclismo, esto ha pasado en todas las... Llega un momento en la vida de cualquier índole en el que se establece una regla. Y cuando se establece una regla las cosas cambian. Pero a mí mi padre hace unos años, o a ti el tuyo, te daba un bofetón y no pasaba nada. Si te lo da hoy, hay una regla que se puso en un momento concreto de la historia que marca un antes y un después. Sí. El antes y un después del ciclismo llegó en el 97. La pregunta es si se podía haber leído mejor por parte de quienes estaban dentro del mundo o no. Pero bueno. No, yo creo que al final lo que ocurrió con el caso Festina, quien fue quien se preparó lo que se preparó en el 98, quizás lo que hizo que viendo lo que hubo esa repercusión de que pierdes un sponsor, que el Tour se tambalee y demás, hubo una necesidad de, ostras, todos vamos a ser muy transparentes con todo lo que hacemos, ¿no? Y nos volvimos locos nosotros mismos. Es decir, porque al final, si cogemos controles antidopaje con los resultados, pues nos damos cuenta de que el porcentaje es mínimo si comparamos con otros muchos deportes, ¿no? Y ahí no voy a entrar, yo no voy a entrar que si el deporte es más o menos, no sé, a mí me da pena que le mueva al D positivo. No, pero esto es como la pandemia. O sea, si haces 1 millón de analíticas y sale positivo uno, sí. La noticia es esa. Sí. Eso, pero nosotros somos responsables de lo que pasaba en el ciclismo porque perdimos la guerra, el colectivo ciclista perdió la guerra en ese sentido y yo... ¿La guerra contra quién? No, la guerra entre el que había que haber puesto por aquel entonces unas normas más de decir, joder, yo no puedo estar 24 horas el día localizado, o sea, no claro. Le puedo ser ni infiel a mi mujer. Es un derecho fundamental. ¿Sabe la mi mujer le llama a la UCI a dónde estaba, ¿sabes? ¿Y dónde está Joseba? No tiene ningún sentido. No, ahora nos reímos, pero yo creo que fue un momento así, pero tampoco... Yo creo que por suerte ahora todo se ha restablecido, todo está mucho más tranquilo, todo está más... Yo creo que desde el caso de Alberto, yo creo que todo ha bajado bastante y ya está, ¿no? Y se acabó. El ciclismo ha evolucionado muchísimo. Como bien has dejado caer antes, durante los próximos años, no sé si es un problema de la digitalización o de esto de tener todas las variables controladas, pero ¿crees que está... Ahora mismo hay 2 escuelas muy marcadas y tú ahora mismo que estás trabajando profesionalmente más en el análisis técnico de las carreras, en cómo se comportan los ciclistas, en cómo actúan y cómo rinden, yo lo que veo son esas 2 corrientes. La corriente old school de las sensaciones, de vete a competir, lee la carrera y en función de cómo esté la carrera, haz lo que tengas que hacer. O la corriente de la robotización del deportista, ¿no? De, oye, si tu FTP es no te pases de X porcentaje, no vaya a ser que el umbral del lactato, que si no sé qué, que si no sé cuántos. ¿Cómo ves tú el ciclismo a nivel de espectáculo, a nivel de deporte, de aquí a unos años, si todo esto sigue avanzando, que lo va a hacer, desde luego? Mira, pues si te digo la verdad, yo creo que hay una cosa que creo que el ciclismo, gracias a esa globalización que tú decías y sobre todo a toda esa batería de datos que ahora tenemos sobre la mesa, y que los ciclistas entienden, que durante muchísimos años ha habido la posibilidad de saber, ¿no? Y ya no nos vamos solamente a OVO2, si nos estamos yendo a lactatos, capacidad aeróbicas altas, bajas, altitud, mil cosas que hay gente que antes, pues bueno, el equipo me mandaba, pues yo voy, lo hago y ya está, ¿sabes? Me tiro 2 meses hago 3 concentraciones durante 2 meses en Andorra y soy feliz, ¿no? Ahora la gente lo entiende. Pero yo sí que creo que hay algo importante en las alineaciones de los equipos. Los equipos ahora mismo hacen los fichajes en función de la alineación para la carrera que quieren correr. De la misma manera que el 11 inicial de un equipo de fútbol tiene un portero, tiene tal, y dice, ostras, pues yo necesito un central, estoy flojo, el año que viene entro en el mercado y cojo un central. Yo creo que todo eso es lo que ahora mismo lleva unos cuantos años. Sinceramente pienso que esto se hace desde hace muchísimos años, pero se hacía de otra manera, ¿no? Y ahí yo estuve en un equipo donde se hacía así, que era el equipo 11. Por aquel entonces, y la gente le querrá más o menos a Manolo Sainz, pero por aquel entonces era un director que él sabía perfectamente lo que quería. Joseba, tienes que estar aquí,
tu compañero de habitación José es el último relevo, el otro tal, llevo gente para contarlo por equipos, no voy a llevar un hombre rápido aunque tenemos tal. Eso se hacía. Y daba luego. ¿Cuál es el problema? Que yo solo no remataba, ¿no? Me faltaba ahí, ¿sabes? Y ni siquiera al palo, ¿sabes? Ahí iba al córner. Pero después estamos viendo con el paso del tiempo, pues yo creo que ha sido Ineos, el Team Ineos, por aquel entonces Sky, donde ha hecho verdaderos ejercicios. Es decir, tú ves la contrarreloj por equipos y la gran mayoría de los corredores que están en el Tour llevan en el ribete del maillot, llevan que han sido campeones nacionales de contrarreloj. Llevan gente que saben trabajar, gente que se olvida de los egos. Yo siempre pongo como ejemplo a gente como Jonathan Castro Viejo, el mismo Kwiatkowski, ¿no? Campeón del mundo con Omega en el Ponferrada, llegó a Ineos y él sabía que al Tour iba a currar. Él creía en esa historia, tenía confianza, tenía ese convencimiento de que lo estaba haciendo bien. Y es la única manera, y lógicamente ya si tienes a Froome, pues para rematar, pues fenomenal. Pero ahora ya lo está haciendo Jumbo, vamos a ver qué pasa con Movistar. Entonces esas alineaciones ya se están haciendo en función de unos fichajes que estás haciendo sabiendo el puesto que necesitas. Y es la mejor tecnificación. ¿Con eso qué vamos a conseguir? Pues yo creo que bloquear un poco más las carreras, a no ser de que tengamos contrarreloj. Yo creo que ahora mismo las grandes organizaciones, si no meten contrarreloj y son capaces de separar a los, digamos, a los hombres, a los escaladores, la carrera sí no se va a bloquear. O sea, lo que estamos diciendo, para el oyente que no tiene ni idea de los equipos que has dicho, de las cosas y demás, para un símil que creo que van a entender muy fácil, se va a parecer el ciclismo a la NFL. Cada equipo va a tener deportistas diferentes, con capacidades diferentes, con posiciones diferentes, y van a tener que ceñirse. Sí. Nunca veremos a Cristiano parar un penalti. Sí, pero déjame, mira, vamos a ir, a esto la gente lo va a entender mejor. Esto es como cuando yo me junto con mis amigos a jugar al fútbol, ¿no? Todos vamos con la ilusión, salimos del vestuario y tienes ese momento que sales del vestuario y piensas que eres el fenómeno del jugador, ¿no? Pero hay un momento en el que dices, ¿quién se pone de portero, no? Nadie quiere. Nadie quiere. Pero entonces coger el balón, pim, pam, y hacer lo que puedas. Entonces, productividad cero, ¿no? Y bueno, pues tienes al palomero que si hay un rechace mete gol. Vale. Eso era el ciclismo de antes, donde tú tenías un tío que funcionaba muchísimo y donde decías, joder, pues al final la carrera te está llevando dentro de ese desorden, te lleva a que siempre ganan los mismos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fuerza, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora ya no. Ahora ya nos vamos, ya no jugamos en interbares, sino que ahora juegas en primera división, ¿no? Y por lo tanto, no, yo es que voy a coger un portero que mide 1,90, que va bien con el pie, porque mi sistema de juego es que voy a tirar la primera línea hacia atrás, el portero va a ser parte de ello, vamos a liberar los centrales, voy a utilizar a los carrileros y porque tengo un killer que encima... Sabes de fútbol, ¿eh? Me gusta, sí. Hostia. Entonces dices, lo voy a tirar así. Eso es orden. Y esos fichajes en el ciclismo se están haciendo en función a esa. No va a haber nadie que no te haya entendido. Yo creo que ahora sí hay. Enorme, ¿no? En el mundo popular, el ciclismo, gracias a Dios, está en auge, en parte por el gran trabajo que hicisteis muchos de los que estáis en el mundo profesional. Ahí es donde yo lidio en el día a día con los deportistas populares, ¿no? Y una de las cosas que veo es que la gente se apega muy rápido a un objetivo, a un resultado, a una idea de resultado, pero cuando empiezan a pasar las cosas del día a día, que siempre pasan, cuando la motivación baja, cuando un día tienes sueño y no te apetece, cuando un día prefieres quedarte en casa con los colegas o que irte a entrenar, el mayor problema del mundo popular para mí es la adherencia y el apego al proceso. Si cualquiera de estos deportistas de la calle pudiera sentarse aquí y preguntarte, oye, Joseba, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué truco me das o qué consejo me das para intentar gestionar mejor ese apego al resultado y apegarme un poquito más al proceso? ¿Qué le dirías? Mira, yo creo que el deporte popular, del cual yo también puedo hablar, porque cuando yo dejé de ser ciclista me dio por correr a pie, y yo lo dejé independientemente porque era muy lesivo y porque, bueno, pues dentro de esas secuelas que me dejó la caída del Tour, pues no sufría mucho, ¿no? de lesiones, fue porque me empecé a obsesionar y empecé a sentir exactamente lo mismo que cuando era ciclista profesional, es decir, me tenía que cuidar comiendo,
tenía que entrenar sí o sí, salía de viaje y me sentía un poco frustrado porque no había corrido, no me dan los tiempos, hago los miles, tengo que hacer 12 miles y en el 10º voy un poco justo, ya no disfrutaba. Y creo que estamos en una sociedad donde el agravio comparativo está haciendo mucho, mucho daño. Mi vecino, el que se ha bebido la cosecha del 87, que fumaba, que tal, ahora es triatleta, ¿no? Ostras, que yo corría en bici hasta los 18 años, yo también voy a ser, pero te das cuenta que él sigue soltero y tú tienes 4 hijos. Entonces, yo creo que tenemos un grandísimo problema con los grandes retos. O sea, ya no nos vale hacer una carrera, un 10K o un 5000 popular. No. Es que tenemos que pensar en que vamos a ir a Valencia, porque es que en Valencia es la maratón más rápida. Y Vitoria es un poquito más durita, entonces no, es que me voy a ir a Valencia. Entonces, tenemos ese problema que no sabemos diferenciar y sobre todo escoger lo que queremos. Y para mí escoger un objetivo es perder el norte. Yo creo más en escoger la motivación por hacer algo y que después te lleve digamos, a decir, ostras, pues ahora que estoy bien, voy a hacer esto. Gastamos 8.000 euros en una bicicleta y no nos hemos hecho un test de esfuerzo. Tal cual, esa es la realidad de la gran mayoría de la gente. La gente sabe del reto de Kipchoge por hacer ese sub 2 horas por las zapatillas. Porque son unas zapatillas que corren más rápido. Es que yo con esas zapatillas no hubiese hecho 1:18, hubiese hecho 1:15 en media. Así, con esa tripa. ¿Me entiendes? ¿Qué les decimos a esta gente? No, es que es normal. Es la información, es el desconocimiento, y yo le doy mucha importancia a los grupos de entrenamiento. Porque tienen que ser grupos de salir de currar, salir de estudiar y salir a compartir. Y en el momento en el que entramos, bien sea en el running con el crono, bien sea en el ciclismo con los vatios, estamos empezando a perder el norte. Que no. Que al final la velocidad te va a llevar a su sitio y que las balas no son peligrosas, esa es la velocidad con la que vienen. Y que tenemos que saber que lo que hacemos, lo hacemos para pasárnoslo bien y para tener esa satisfacción de que cuando vas a la cama y has hecho deporte, tú estoy como un tiro. Porque en el momento que te genere un poco de ansiedad, esa ansiedad la vas a canalizar luego en casa y te va a suponer una penitencia brutal, porque vas a tener un problemón. O sea, tal cual. Yo, Seba, quiero ser respetuoso con tu tiempo. como todo el del mundo, Ya, pero la jefa que tenemos aquí, que está presidiendo la mesa, que es Laura, pues no. Yo me quedaría aquí hasta mañana sacándote tema de conversación. Voy a tocar un tema probablemente lo más personal que hayamos comentado hasta ahora, y es que hace unos días en redes sociales hiciste alusión a un afortunado y acertado comentario por parte de Dani Martín, el cantante que todos conocen, y por parte de Santiago Segura, en el que además te sumaste a la iniciativa contando algo que te había ocurrido y que a mí, que estoy bastante sensibilizado con ese tema, me gustaría que nos contases. ¿Qué es lo que te pasó que te hizo pues que hoy has dicho que era el primer evento que ibas a hacer desde este momento, ¿no? Desde ese altercado emocional, por decirlo de alguna manera? Pues sí, mira, lo hice referencia y me animé sobre todo porque leí el tuit de Santiago y yo he sido siempre como muy interior para todas estas cosas, ¿no? Lo he vivido siempre desde dentro, he sido alguien que me he comido mucho las cosas de manera muy interna. Antes te comentaba que he corrido varios tours después de dejar de correr en bici, ¿no? Pero sí, y sobre todo porque yo creo que hay momentos en los que tienes que soltar un poco, ¿no? Ya en Navidad no me encontraba bien, estaba un poco así, demasiado saturado, un poquito de desorden, demasiado, no te voy a decir mucho trabajo, pero sí un poquito pues, desordenado y yo que he sido siempre muy motivado, veía que me estaba afectando demasiado, ¿no?
Y bueno, me estaba dando la sensación de que algo no iba bien. Yo soy un seguidor por aquel entonces del canto, pero leo mucho, bueno, leo y escucho muchas entrevistas de Dani Martín. Me parece un tío con el que no le conozco en absoluto y tengo muchísimas ganas de conocerle en persona, pero tiene muchas cosas en común con las que me ha pasado a mí. Y la verdad es que me atreví un poco también por eso, ¿no? Porque, joder, si a esta gente le ha pasado, ostras, a mí también me ha pasado, ¿no? Al final fue un desmayo, bueno, más que un desmayo fue un mareo, yo lo controlé, me tumbé en el sofá y la verdad es que empecé a agobiarme muchísimo. Pensaba que me estaba dando... A mí no me dolía el pecho, pero la mano izquierda se movía solo, se me atascó la mandíbula y suerte que estaba mi mujer y bueno, pues enseguida apareció mi hermano, bueno, me llevaron al hospital y estoy genial. Voy a hacer 2 semanas que estoy tranquilo. He empezado a nivel, lógicamente he empezado a ir a médicos y estoy ya ordenando y prioridades y hábitos y todavía no hago deporte porque me da un poco de miedo, porque bueno, el sentirme solo todavía pues me cuesta un poquito y el bici pues me da un poco de miedo salir fuera. Pero yo creo que es algo que gracias a esas personas creo que le tenemos que dar Parece que si lo hacen ellos nos ha animado, ¿no? Y yo siempre creo en ese referente, ¿no? El que... mira, y te voy a contar además algo que me ha ocurrido esta mañana y es algo que cuando una pareja está esperando familia solo ve embarazadas por la calle. Y ahora lo que me está pasando es que mucha gente lo que me está trasladando es que con aquel simple tuit en el que puse hoy en 8 me ha pasado esto, con 2 frases, muchísima gente me ha dicho eso, a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? De lo cual, si yo a alguien le he podido ayudar en esto, más allá de morbos aparte, pues yo estoy encantado. Lógicamente no soy ni Dani Martín ni soy Santiago Segura en cuanto a seguidores, pero creo que para mí era un deber. Me costó mucho escribirlo, ¿eh? Me costó mucho escribirlo y bueno, pues fue así. Yo personalmente, sin que tú me conocieses a mí de nada, yo te agradezco mucho que hicieses ese acto de valor porque es algo que cuesta decir, que está estigmatizado. Yo he hablado mucho en el podcast de eso, he hablado de depresión, de salud mental, de suicidios, he hablado desde el respeto y desde siempre la prevención, pero me parece un tema súper importante que en muchas ocasiones, pues, al final yo creo que es algo que padecemos todos en un grado o en otro. Todos somos psicópatas sin diagnosticar, por decirlo de alguna manera, y yo creo que es necesario. Es necesario porque de la misma manera que la figura de Dani Martín o de Santiago en tu caso pueden representar referentes, muchas otras personas que esos referentes lo ven en ti o en personas como tú, ¿no? Entonces creo que es necesario y yo de hecho te invito y me gustaría, y si no pues ya le preguntaré a Laura que me pase información. No se trata del morbo, que como bien has dicho, ¿no? No se trata de qué le pasó a Joseba y cómo está ahora, se trata de qué ha hecho Joseba para estar mejor y que yo pueda hacer en el hipotético caso de que me toque lidiar con una situación similar. Mira, sobre todo es escuchar. Sinceramente, creo que mi gran error es no haber escuchado. Para mí, creo que esto se veía venir desde hace mucho tiempo. A mí se me cayeron las cejas a mí me ha escrito muchísima gente preguntándome si estaba enfermo, si me estaban dando quimio, si tal. Y bueno, pues justamente no respondí, pero en realidad tuve que hacer un vídeo porque es que ya me escribía la gente de todo y con buena voluntad mucha gente, porque la gente me preguntaba, oye, Joseba, ¿estás bien? Pero es verdad que yo lo que me he hecho es escuchar. Yo era un superhombre, exactamente igual que cuando era ciclista, era un superhombre. Entonces yo puedo con todo y sinceramente creo que la vida te pone retos, ¿no? Pero es que la vida misma es un reto. Y en realidad tenemos que escuchar un poco más. Primero a nosotros mismos, tenemos que hacer un autoanálisis. Y la gente, yo creo que estamos muy pendientes de lo que diga la gente, ¿no? Y yo por eso antes te decía, y por eso he recalcado,
que una de las cosas y que quizás es un poco incongruente, ¿no? Porque yo me siento ahora más a gusto siendo Joseba Beloki que siendo Joseba Beloki ciclista. Vivo más tranquilo. Y es verdad que mi industria va de la mano del ciclismo, ¿no? Pero el Joseba Beloki de ahora es más tranquilo. No te voy a decir que tiene menos problemas, veo las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque el verlas como las veía cuando era ciclista era eso, era todo superación, era podemos hacer esto, puedo, tal. No, aquí se acaba, que todo se acaba y tú tienes que analizar. Hablaba de Dani, yo leí una entrevista de Dani Martín donde él decía eso, ¿no? Que tú te quitas cuando eres cantante, cuando tienes un personaje, es quitarte ese personaje de encima y es una persona, ¿no? del día a día, de tus amigos, de estar. Y yo soy el primero que si salgo a la calle y la gente me conoce me hace muchísima ilusión. Pero eso no quita que yo quiera llevar mi vida dentro de mi interior, pues exactamente igual que una persona pues, normal y tranquilo, sin ser aquello y que a la gente también le pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son procesos de la vida que te van enseñando y que sobre todo pues a mí me ha pillado con la guardia baja y me ha asustado muchísimo y por eso pues bueno, pues me he puesto manos a la obra, me he tenido que ir al médico y ya está. Y vamos, que lo mismo que te digo que me tiraba a 100 por hora bajando un puerto sin saber que había un barranco, también te digo que creo en los profesionales que son los que ahora mismo nos tienen que ayudar. Y que cuando hablamos de salud mental, Joseba, es muy complicado porque a una persona que tiene depresión diagnosticada, la gente le dice, no estés triste. Eso es como decirle a un diabético, genera insulina. No te rayes, genera insulina. ¿Entiendes? O sea, sí, es como, sí. Se nos escapa, no tenemos ni idea. Pero yo creo en la buena voluntad de la gente, ¿no? Y yo, por ejemplo, muchos mensajes que he recibido de la gente, sobre todo gente muy amiga, ellos se van, ostras, que tal, que si la gente lo hace con buena voluntad, ¿sabes? Entonces, pero es uno mismo el que lo tiene que empezar a entender. Y yo lo primero que tengo que entender es que me tengo que ordenar, que voy a priorizar, que tengo 2 hijos maravillosos, que tengo un trabajo en la radio maravilloso, que hay cosas con las que disfruto, que otras pues ya no disfruto tanto y que tengo que cortar y ya está, y no hay más. Y mira, tenemos tiempo, ¿no? Joseba, te lo digo de verdad, yo me quedaría aquí esta mañana. Si te echas la bronca por detrás... Mira, yo te voy a contar una historia porque yo te he hablado antes del Tour, pero me dejaba un poco por no matizarlo. Yo en el 2005 me bajo del Giro de Italia porque mi padre le diagnostica cáncer y durante 10 años estuvimos en casa luchando, sobre todo con un buen líder, que era mi madre, porque yo siempre digo que mi madre fue la líder de aquella historia. Y sabíamos que era una batalla que no íbamos a perder, pero no íbamos a ganar, ¿no? Un linfoma no Hodgkin que bueno, pues finalmente se lo llevó. Y a mí, luchar por todo aquello, o como luché con todo aquello, a mí me ayudó el ciclismo. El ordenarme. ¿Quién es el líder de esto? ¿Quiénes son los gregarios? ¿Cómo teníamos que hacerlo? ¿Cómo teníamos que estar con él? ¿Cómo teníamos que ayudarle? Verle a mi madre sufrir y verle a mi madre cansada, muy cansada. Fueron muchos años de pelea, pero al final te queda la satisfacción y dices, ostras, vale, me han ganado, ¿no? Pero lo haces bien. Entonces, a mí ahora la sensación que tengo es que me da rabia, que no me pasó entonces y me pasa ahora, cuando, digamos, estamos hablando de cosas que he podido gestionar de otra manera, cosas que aquello no pude gestionar. Entonces, para mí es muy importante que la gente haga autoanálisis y más allá de la motivación de los colegas de que venga, vamos a hacer esto, de lo cual yo estoy tremendamente agradecido, es que te ayuden a pensar el porqué, ¿no? Y el porqué, yo soy un obsesionado del futuro, pienso más dentro de 20 años que mañana, tengo un exceso quizás de responsabilidad interior con mi gente, no sé, 1000 cosas que te pueden llegar a ocurrir, pero me da rabia el no haber podido identificar que tenía un Tetris con unas cuantas fichas que
que estaban cayendo y que me daba igual de qué forma caían, ¿no? Si en vertical o en horizontal, y que quizás hace ya unos años, durante unos cuantos, pues luché por algo tan importante como era para mí y que lo hice tan bien, ¿no? Porque lo hicimos muy bien, aunque no ganamos, pero lo hicimos muy bien y me dejó una satisfacción de que habíamos hecho el máximo posible. Entonces, eso es un poco lo que te da, que creo que sí todo el mundo te puede dar, pero que en definitiva yo creo que la gente se tiene que hacer dentro de sus capacidades. Yo estoy para poder hacerlo. Hay gente que es verdad que joder, cuando le llega un proceso de esto le deja hecho polvo durante muchísimo tiempo, pero autoanalizarnos y sobre todo saber qué es lo que queremos. Es lo más importante, pero hay que escucharse. Qué buen mensaje, Joseba. Muchísimas gracias de corazón por abrirte de esta manera conmigo. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad, te lo digo de verdad, de corazón, de conocerte como persona, no como ciclista, porque al final el que quiera conocer como ciclista Joseba, que lea, que escuche, que vea, ¿no? Pero el poder sentarme aquí y que me cuentes estas historias tuyas, yo me voy a Madrid como un niño el Día de Reyes, te lo digo de verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, sobre todo gracias a que bueno, pues que yo creo que voy a romper una lanza a favor del deportista persona. Y yo invito a toda esta gente que te escucha que no estigmaticemos, que ver televisión y ver a un deportista o bien sonreír o enfadado o quizás en ese formato elitista donde todo el mundo además mete algo que es la parte económica de por medio, no es que son gente que gana mucha pasta, que hace que no, son personas y que todo el mundo tiene su vida. Y que a mí me encantaría que muchísima gente diese la oportunidad de por lo menos sacar un pequeño ápice de cómo son a nivel personal, porque creo que ninguna campaña publicitaria podría de alguna manera sobrepasar eso. Tal cual. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, la sinceridad y el que te hayas abierto de esta forma. Y pues si en alguna ocasión te levantas por la mañana y te apetece charlar, tú me llamas, que yo pongo el micro y le damos. Eso está hecho, repetiremos fijo. Muchas gracias.